Un cordial saludo, mi nombre es Ángela Gómez y aquí comienzan las noticias de la mañana en France 24. Vamos a los titulares. En Tailandia entró en vigor la histórica ley que da paso al matrimonio entre personas del mismo sexo. Es el primer país del sudeste asiático y el tercer territorio de Asia después de Taiwán y Nepal en legalizar las uniones. Hace 5 años, las autoridades chinas ordenaron el cierre total de la ciudad de Wuhan para evitar la propagación de COVID-19, que pronto se convertiría en una pandemia. Aún hoy, China mantiene el hermetismo sobre las posibles causas de la emergencia sanitaria que dejó casi 15 millones de muertos en todo el mundo. Y un ataque ruso sobre Zaporilla dejó un muerto y al menos 25 heridos, incluido un bebé de 2 meses. A la par de los combates, el Kremlin respondió a la amenaza de nuevas sanciones de Estados Unidos si Vladimir Putin no le pone fin a la guerra, diciendo que no hay sorpresa en el anuncio. Vamos a comenzar el informativo con el paso adelante para las personas LGBTIQ+ en Tailandia. Hoy se celebraron los primeros matrimonios homosexuales en el país asiático. El acto es principalmente administrativo, pero supone un logro importante para los derechos civiles. Tailandia es solo el tercer país en autorizarlo en el continente. Veamos. Tras años de espera, estos dos actores se han dicho "sí quiero". Sanpanyu Panatkul, de 38 años, y Apiwat Sairi, de 49, se han convertido en la primera pareja gay en casarse en Tailandia. Creo que todo tipo de amor, todo tipo de familia es igual de hermoso. Y ahora se nos permite construir nuestro propio tipo de familia de acuerdo con la ley. Este jueves, centenares de parejas LGBT acudieron a las oficinas administrativas del reino para registrar su unión. Algunos pudieron incluso casarse en este centro comercial de Bangkok, donde los funcionarios se habían desplazado especialmente para la ocasión. La ley otorga ahora a las parejas homosexuales y heterosexuales los mismos derechos en materia de herencia y adopción. Una victoria tras años de lucha para los activistas LGBT. Este acto demuestra que muchas parejas LGBT quieren su certificado de matrimonio. Demuestra que Tailandia está dispuesta a avanzar hacia la igualdad. El matrimonio entre personas del mismo sexo es solo el primer paso. Necesitamos otros derechos, como el reconocimiento de los transexuales. El matrimonio homosexual, una medida que ha ganado consenso en el país, pero que sigue siendo poco frecuente en el continente. Tailandia es solo el tercer país asiático que lo legaliza para todos, después de Taiwán y Nepal. En otras noticias, se cumplen 5 años desde el día en que las autoridades chinas pusieron la ciudad de Wuhan bajo bloqueo total, mientras se extendía por el mundo una pandemia. Una medida sin precedentes para evitar la propagación de un nuevo virus, el COVID-19, que pronto afectaría a todo el mundo. Desde entonces, China ha hecho todo lo posible por silenciar a los denunciantes. Veamos el informe. Ante la propagación de un virus entonces desconocido, las autoridades chinas declararon la cuarentena en Wuhan el 23 de enero de 2020. La decisión anunciada en plena noche conmocionó a los 11 millones de habitantes de la ciudad, pero el bloqueo total no comenzó hasta media mañana, lo que dio a los residentes unas horas para huir de la ciudad. A las 10 de la mañana, Wuhan parecía una ciudad fantasma. La estricta cuarentena duraría más de 2 meses. Antes, el 1 de enero se había cerrado el mercado de animales vivos de Wuhan por sospecha que era el origen de la epidemia. Un médico local, Li Wenyang, fue uno de los primeros en advertir del peligro del virus, pero las autoridades chinas intentaron desacreditarlo. Fue citado y acusado de difundir falsos rumores. El 6 de febrero, Li murió de COVID, creando conmoción en todo el país. Solo intentaba decir la verdad y luego fue intimidado por los oficiales de seguridad pública. Otra denunciante, la bloguera Zhang Zhang, viajó a Wuhan en febrero para documentar lo que vio en los hospitales y en las calles. Sus retransmisiones en directo y sus ensayos fueron muy seguidos, pero molestaron al gobierno de Beijing. Pronto desapareció para reaparecer meses después y anunciar que había sido condenada a 4 años de prisión. No fue liberada hasta mayo de 2024. El gobierno construyó un hospital improvisado en Wuhan para hacer frente al brote.
5 años después está abandonado. Desde entonces la vida ha vuelto a la normalidad. Ante la cámara, los residentes dicen haber pasado página. Cuando relajaron totalmente las restricciones de COVID fue cuando sentí que todo el mundo se abría y empezaba a volver a ser como antes de la pandemia. La OMS ha intentado identificar el origen del COVID-19, pero el gobierno chino ha obstaculizado sus esfuerzos de investigación. Hasta la fecha no se sabe con certeza cómo ni dónde se originó, ni siquiera si el epicentro fue efectivamente Wuhan. Vamos a noticias de Medio Oriente, donde las fuerzas israelíes continúan sus operativos por tercer día consecutivo en la ciudad de Jenin, en la Cisjordania ocupada. Además, este jueves se llevaron a cabo una operación militar en la ciudad palestina de Burkin, donde demolieron una casa y, según el ejército, mataron a 2 hombres armados palestinos en esa misma urbe, que serían autores de un ataque en el que murieron 3 israelíes a principios de este mes. El propietario de la casa dijo que se sorprendió por el tiroteo y que le dijeron que evacuara la casa de 2 pisos donde vivían él y su familia, la familia de su hermano, su padre y su madrastra, sin tener oportunidad de llevarse ninguna de sus pertenencias. Una persona murió y decenas resultaron heridas en un ataque ruso con drones y misiles contra la ciudad de Zaporilla, en el sureste de Ucrania. El ataque mató a un hombre de 47 años y dejó al menos 25 personas heridas, incluido un bebé de 2 meses. Los equipos de emergencias buscan víctimas que pudieran estar atrapadas bajo los escombros. Debido a este ataque masivo sobre la región, más de 20.000 habitantes se quedaron sin electricidad. El presidente Donald Trump ha amenazado con imponer altos niveles de sanciones y aranceles a Rusia si no llega a un acuerdo para poner fin a la guerra de Ucrania, que el mes que viene entra ya en su tercer año. En su plataforma Truth Social, el mandatario de 78 años dijo que le está haciendo a Putin un favor muy grande y afirmó que se deben arreglar ahora y poner fin a una guerra ridícula. Por su parte, el Kremlin respondió que no hay nada nuevo en las posibles sanciones, puesto que este método ya Trump lo ha usado en su primer mandato. Veamos. En la campaña electoral hace casi 2 años prometió en repetidas ocasiones poner fin a la guerra en Ucrania en un solo día, si era elegido. Me comprometo a poner fin rápidamente a la guerra en Ucrania. Tendré ese acuerdo hecho en 24 horas. Esto no fue lo que ocurrió tras su toma de posesión el lunes, pero ahora, a los pocos días de su nueva etapa en la Casa Blanca, el presidente estadounidense ha exigido a su homólogo ruso que ponga fin a la guerra o se arriesga a sufrir consecuencias económicas. Voy a hacerle un gran favor a Rusia, cuya economía está fallando, y al presidente Putin. Arréglense ahora y paren esta ridícula guerra, solo va a empeorar. Si no hacemos un trato, y pronto, no tengo otra opción que poner altos niveles de impuestos, aranceles y sanciones a todo lo que sea vendido por Rusia a los Estados Unidos y varios otros países participantes. Se trata de una postura más dura que la adoptada anteriormente por este hombre de 78 años respecto a Putin, por quien ha expresado su admiración en el pasado, aunque en los últimos días ha hecho comentarios inusualmente críticos con el presidente ruso y dice que una reunión está a la vista. Creo que está destruyendo a Rusia al no llegar a un acuerdo. Creo que Rusia va a tener grandes problemas. ¿Le gustaría reunirse con el presidente Putin, señor? Me reuniré con el presidente Putin. ¿Cuándo? No sé cuándo, se está preparando. El enviado de Rusia ante la ONU ha reaccionado a las declaraciones de Trump, afirmando que Moscú tendrá que ver qué entiende Trump por un acuerdo sobre Ucrania. Trump también ha eludido a las preguntas sobre si mantendría la política de su predecesor Joe Biden de apoyo militar estadounidense a Ucrania, después de haberse quejado anteriormente del alto precio que supone para Estados Unidos, insistiendo en que los países europeos deberían pagar más. La responsable de política exterior de la Unión Europea, Kaja Kallas, ha rebatido estas afirmaciones, recordándole que Europa es, de hecho, el mayor donante y que el bloque debería participar en un posible acuerdo de paz. Y finalizamos en Estados Unidos porque este miércoles la Cámara de Representantes dio su aprobación final a un proyecto de ley que exige que los inmigrantes acusados de robo y delitos violentos sean detenidos. La aprobación de la ley Laken Riley, que lleva el nombre de una estudiante de enfermería de Georgia que fue asesinada el año pasado por un hombre venezolano, muestra cuán drásticamente el debate político sobre la migración se ha desplazado hacia la derecha tras la victoria electoral de Trump. Esta sería la primera ley que puede firmar el mandatario. Recuerden que la ampliación de esta y otras noticias está en france24.com y en nuestras redes sociales. Siga con nosotros.